Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos en Primos Jaramillo. El día de hoy tendremos un tema demasiado polémico en cuestiones religiosas y es similitudes entre Sócrates y Jesucristo. Les presento, yo soy Arturo Borja y tenemos aquí al arquitecto Miguel Jaramillo. Hola a todos, yo soy el arquitecto, como me dice aquí mi primo, el arquitecto Miguel Jaramillo, y vamos a estar el día de hoy, como repitiendo ahora sí lo que tú dices, primo, vamos a estar hablando de, pues, qué similitudes y diferencias tiene Sócrates con Jesucristo, y en esta sección de temas polémicos, pues creo que es un excelente tema para desenvolver y ir desarrollando, así que quédense con nosotros si quieren ver un poquito más de este tema y, y cómo lo vamos, valga la redundancia, desenrollando. Ok, pues sí, es un tema que yo había visto ya desde hace tiempo. La verdad, desde que empecé a leer más a Sócrates en cuestiones de filosofía, me di cuenta que era muy similar con Sócrates. Sócrates y Jesucristo son demasiado similares. Entonces, para empezar, muchos dirán que es un tema muy polémico porque en cuestiones religiosas la gente ve a Jesucristo como un Dios y entonces no se puede comparar hombres con un Dios. Entonces, por eso mucha gente me puede debatir, me puede decir, ¿sabes qué? Tú no puedes comparar a dioses con hombres, estás mal en lo que tú me estás diciendo, ¿sale? Entonces, yo aquí les quiero dar algunas pautas y también lo quiero conversar aquí con el arquitecto para ver ese tipo de tema. Lo primero, la primera similitud que se me viene a la mente es que ninguno escribió nada. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Como ninguno escribe nada, sus mismos discípulos son los que acaban haciendo memoria de ellos. Por ejemplo, de Jesucristo el primero que hizo memoria fue el apóstol Pablo. Y de Sócrates, pues sabemos que hay dos principales. Uno fue Platón, que no ocupa carta de presentación, y otro fue Genofonte, que no es tan conocido. Entonces ellos dos fueron los que les dieron difusión. Aquí, Entonces ahí tenemos la primer similitud, eran, digamos, maestros en lo que ellos enseñaban. Por una parte, Jesucristo era un maestro o un salvador, digamos, de, de gente que aparentemente pues tenía muchos problemas. Pues Jesucristo en muchos de sus escritos o milagros que tuvo, pues fue, digamos, contado por la gente que lo rodeaba. Por sí, eso son los 12 apóstoles, que ellos escribieron o dejaron testimonio de esos milagros o esas cosas que pues parecían o eran dignas de, digamos, dejar huella o dejar una enseñanza. Igual Sócrates. Sócrates me imagino que se ponía a hablar en los salones de clases o no sé dónde tenían sus salones o él se iba sobre todo a mercados o luego se iban a gimnasios y ahí se ponían a platicar. en También, gimnasios. sí, O sea, ya había gimnasios en esa sí, época, ya. Bueno, de hecho como los conocemos. eran como para ejercitarse atléticamente, se puede decir. Ahí se preparaban Pues de ahí los, vienen los Juegos Olímpicos de sí, de Grecia. Grecia. Entonces tiene, ahí esa es otra similitud que se ponían los dos a platicar. Como ninguno escribe nada, los demás terminan haciendo obra. Y aquí lo interesante es que Sócrates, él mismo decía, yo no quiero escribir nada. ¿Por qué? Porque tú cuando escribes un libro, no hay quien te lo pueda defender. Entonces, como nadie lo va a defender, no tiene manera de autorreplicarse, ¿cómo se puede Pero decir? ¿a qué te refieres con que O sea, un no lo va a libro, si yo por defender? ejemplo puedo leer un libro, supongamos que Sócrates escribe un libro, ¿no? Yo leo su libro y yo digo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto, Sócrates. Pero pues Sócrates ya falleció hace muchos años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el libro no se puede defender. Es como si estuvieras hablando con una pared o si estuvieras... En cambio, si estás Mm, si enfocas todos tus esfuerzos en platicar con un grupo de personas, les puedes dar las enseñanzas para que ellos, ese grupo de personas, sí se pueda defender cuando alguien les cuestione algo. Entonces, por eso él enseñaba mediante la palabra. Y era algo muy importante para él, la palabra. No le gustaba. También yo siento que no le gustaba escribir. Pero eso es un buen argumento que él daba. Entonces, otra similitud que tienen es que marcaron una época, ahora sí que en la historia de la humanidad. sí. Hay
se puede decir que hay una época antes y después de Cristo. ¿Qué me Literalmente, dirías? Literalmente. literalmente está dividida la historia, o bíblicamente hablando, es antes y después de Cristo. ¿Qué me dirías si también existe una era presocrática y posocrática en cuestiones filosóficas? Existe también, aunque te parezca muy interesante, no más que obviamente le dan más difusión a la religión y pues el Imperio Romano le dio más difusión porque ocupaba también tener más pues control de la gente, tú sabes, son cosas polémicas pero que se tienen que hablar. Entonces, en cuestiones de Sócrates, o solamente en cuestiones filosóficas le dan la importancia, porque no había un interés detrás para promoverlo más. No, y no había los medios. Digamos que los escritos de Sócrates o sus enseñanzas estaban para unos cuantos privilegiados que, pues tú sabes, existían ¿cómo se les llamaban a estas grandes bibliotecas en Grecia? Y no, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero ya, Alejandría. Alejandría es la meca del, digamos, conocimiento en cuanto a los griegos se refiere, y pues podemos aquí encontrar una similitud igual que con Jesucristo. Por una parte existía Alejandría, que era como pues creo que se le llamaba el faro del conocimiento, o esa luz que existía. No sé qué tan contemporánea sea, creo que sí es contemporáneo con Sócrates, lo de esa gran metrópolis que era Alejandría. Pues no, no estaban muy lejanos en cuestiones de años, pero sí, Digamos, bueno, lo que yo voy es que igual que Jerusalén o, pues sí, es Jerusalén, ahí está todo el conocimiento, digamos, de el Antiguo Testamento, y luego el Nuevo Testamento, que es en el pueblo de Israel. Israel, esto lo estoy hablando un poquito al tanteo. bueno, bueno, ahorita es Israel, pero en su momento era Judea. ¿Y dentro de Israel está Jerusalén o me Sí, equivoco? así es. Bueno, y Alejandría, vamos a recordar un poquito de historia, ¿estaba dentro de Grecia Sí, o si mal no recuerdo era en Egipto. en Egipto? Sí, Bueno, creo que sí, tienes si razón. mal no recuerdo era en Egipto. No, pero es que la arquitectura que manejaban en Alejandría, yo recuerdo por libros, era griega, capiteles griegos, o no sé si Bueno, es haya que sido, también ya dicen que ves, hubo cierta influencia de los griegos con sí, los egipcios. sí, pues los Entonces, egipcios en su época más fuerte se trajeron de otras culturas, digamos, transmitieron esa arquitectura a su propia arquitectura, y pues no queda muy claro. no sabemos cuál Tú es el dices que, origen. bueno, pero es una forma de ver que fueron dos grandes, digamos, ciudades o metrópolis que fueron influenciadas por estos dos grandes seres, y volvemos a esa similitud de que los dos dejaron un gran vestigio de conocimiento que fue albergado en estas grandes ciudades. Y volvemos ahora sí a lo que estábamos diciendo de, de, de por qué, digamos, estos dos personajes Ujú. influenciaban tanto que no necesitaron ni siquiera ellos escribir una palabra, No, sino que el alrededor instruir. era los que escribían y les parecía interesante. Otra similitud que tenían es que ninguno de los dos cobraba por sus enseñanzas. Ese es un tema clave, entonces Es lo volvían muy accesible para importante. todo tipo de personas. Entonces esas personas lo seguían y ellos no les cobraban nada. Aquí también Como hay, aquí en el podcast. de hecho también uno de sus discípulos que fue Antístenes, el creador de la escuela filosófica cínica, caminaba 7 kilómetros diarios para ir a verlo, para ir a escuchar las enseñanzas de Sócrates. O sea, tú Fíjate. dime, 7 kilómetros es bastante como para ir y venir diario. Sí, es bastante. Creo que en el tiempo antiguo no tanto. La otra vez que estaba corriendo, yo en la caminadora, me puse a reflexionar un poquito de cómo antes de los carros, digamos, o cómo era, me imagino, pues mucho más frecuente esa sensación de cuando estás caminando o corriendo por mucho tiempo, que te empiezas no sé, como que la dopamina sube en tu cuerpo. Entonces yo creo que en los tiempos antiguos 7 kilómetros era, digamos,
cualquier día de cualquier persona, ¿no? O sea, Sí, desplazarse esa distancia caminando era como que, pues, era cuestiones de supervivencia, digamos que no era como ahorita, que las ciudades están hechas para los carros, no para los humanos. que ese es otro tema Ese es otro debatible tema aparte. en cuestiones de arquitectura y que sí De estoy de acuerdo urbanismo, con eso. las calles están hechas para los carros. Otra similitud que tenían es que ninguno tenía apegos en lo material. Entonces, lo veían como algo banal, las cuestiones económicas. Para ellos lo más importante pues era ser virtuoso, pues lo que llamaríamos en estos tiempos ser buena persona, digamos, ser honesto. Entonces, esa es una gran similitud, se me hace muy interesante también cómo tenían ese tipo de enseñanzas, bueno, ese tipo de filosofías ambos. O sea, al final los dos eran líderes espirituales, digamos. Y Sí. la gente quería ser como ellos, aspiraba a ser como ellos. De hecho, hasta el filósofo Marco Aurelio lo cita varias veces hablando de Sócrates como un buen ejemplo de ética y de virtud. Y que de hecho Sócrates fue el que inventó la moral que tenemos hoy en día. O el concepto, El digamos, concepto pues de la lo moral. puso en una palabra. No estoy de acuerdo, volviendo un poquito con lo de que ninguno de los dos buscaba alguna retribución material o monetaria con sus enseñanzas. Creo que eso es primordial para cualquier cosa que espiritualmente, no cosa, sino para cualquier maestro que espiritualmente, digamos, pues para mí sea como ético, creo que ninguno debería de cobrar, porque realmente, pues si vas a estar hablando de espíritu, creo que pues no puedes mezclarlo con lo material o con un interés monetario, porque ahí se perdería totalmente el concepto de enseñarte a vivir, porque ya te estaría enseñando a vivir con la condición de que tú me aportes un recurso que ahorita suena muy normal y creo que sí hay muchos coach o creadores de contenido que tienen contenido extra, digamos premium, que no enseñan gratis. Pero creo que para ser un coach espiritual que se respete, pues no deberías Pues de bueno, más cobrar. bien No líder sé, espiritual, porque coach ya es una palabra de estos de estos tiempos. Sí, tiempos. puede ser un líder espiritual o O un ejemplo a seguir, un ejemplo a digamos. seguir, no sé, como que sí, sí siento que eso es muy importante incluso en nuestros tiempos, que regalemos al mundo nuestro conocimiento porque así vamos a nosotros recibir pues una recompensa, digamos, Ya con una espiritual. persona que le cambies la vida, ya existe la diferencia en este mundo, la verdad. Yo también estoy de acuerdo con eso. De hecho, en la antigua Grecia veían mal a las personas que cobraban por enseñar. Les llamaban de manera despectiva sofista. Entonces las personas, pues sí, era mal visto cobrar por enseñar. Y hasta los etiquetaban, no, sos un sofista, es que cómo es posible que cobres, ese tipo de cosas. Y sí, ya era muy común que muchos cobraban y muchos no. Entonces, Sócrates siempre estuvo en contra de los sofistas, siempre dijo Fíjate. que la enseñanza era Y para todos. Jesucristo, pues, otro gran ejemplo de cero material, no sé, nunca trabajó, o sí, De hecho, esa es otra similitud. eso. Ninguno de los dos trabajó, o trabajó muy poco, digamos. Porque, por ejemplo, Sócrates se dedicaba a la cuestión de prestar dinero con intereses, a lo que le llamaban en Poco ese tiempo la usura, o ser era un usurero. inversionista, excelente Entonces negocio. prestaba dinero y él se la pasaba todo el día en mercados platicando con la gente. Así fue como él llegó a ser lo que es. Platicando con los otros y llenándose de conocimiento fue como él reflexionó. Aparte tuvo un gran maestro que fue Arquelao, que fue el padre de la física, junto con Anaxágoras, que fue otro gran de la física también. Entonces esos dos eran de los mejores filósofos que hubo. Igual algunos dicen que ¿Filósofos o físicos? filósofos, es que como en ese tiempo no existía la física, pues de la filosofía, no sé si sabías que la filosofía es la madre de todas las ciencias. O Pues sea, que la antes de que se filosofía no es inventara, una ciencia, es, ¿para bueno, ti para qué es? mí la filosofía no es una ciencia. Y la madre de todas las ciencias, para mí, es la física. La física. Ese Pero es, la física, ¿cómo surgió? pues, A- con el estudio.
fue a través de la filosofía, de gente, por ejemplo, Anaxágoras, que se ponía a observar el medio ambiente, los bosques, qué ocurría, digamos, con el agua, qué ocurría con la atmósfera, sobre todo era con eso. Entonces, de ahí es como surge la física, a través de la filosofía, de gente como Heráclito, ese tipo de personas que se sentaban, que se ponían a pensar, que analizaban su entorno, que tomaban las cosas del medio ambiente. Así es como surge la física, a través de la filosofía. Digamos de pensadores. Sí, pues sí, de lo que hoy llamamos filosofía. La entonces ciencia nunca la podemos dejar atrás. Es muy bueno, importante. una definición que yo veo, no sé, de ciencia es observación. Entonces, pues creo que sí, esas personas que, como tú platicas, pues que son filósofos, en un principio, se dedicaban a observar, digamos, sus pensamientos más de lo normal, más profundizar, digamos, en esas observaciones de, ¿por qué cayó la manzana del árbol? Como tenemos el ejemplo de este cuate Galileo Galilei. Franklin, no es Galileo Galilei el que descubrió, digamos, el concepto de gravedad cuando Sí. cayó una manzana. ¿Es Galileo Galilei? No. Bueno, él Es otro. demostró pues que, por ejemplo, si tú tirabas una manzana de un lado y si tirabas del otro lado a cero, iban a caer al mismo tiempo. Sí. No, pero no es eso. Esa es otra cosa de física que es lo básico que te enseñan en primero de secundaria. Pero, ¿cuál era el tema que decías de la manzana? Sí, que estaba creo que es Franklin o... no recuerdo el nombre en concreto, pero pues él estaba buscando una respuesta a por qué digamos, los objetos caían, o se sentían atraídos hacia la Tierra. ¿Qué era lo que hacía que pues todos estuviéramos pegados a la Tierra y cuál era la explicación? Y después de tanto reflexionar, digamos, de filosofar y reflexionar, creo que también es buena definición, le cayó una manzana y fue como un hito en nuestra historia, porque de ahí se descubrió la gravedad. Pero bueno, ya nos salimos un poquito pendiente, del tema, pero sí, está interesante ese tema. También otra cuestión que tienen en común o que tuvieron en común fue que ambos venían de clases humildes. El papá, por ejemplo, el papá de Jesucristo era carpintero, sabemos que José era carpintero, y el papá de Sócrates era escultor, entonces venían ahora sí que de orígenes, digamos, populares. O sea, no venían gremios, de gente adinerada. Porque antes eran gremios. Tú perteneces al gremio de los leñadores, al gremio de los escultores, y eran como sindicatos. Entonces, eran sindicatos, digamos, de un nivel jerárquico bajo, ¿verdad? Entonces, pues ahí está una similitud más. Creo que también eso es bien importante porque, pues el venir de abajo, ¿no? El venir de abajo hasta en nuestros tiempos actuales, cuando una persona le va bien y tú ves que, pues su papá es, digamos, pudiente o tiene ciertas ventajas económicas, pues atribuyes eso a su éxito y dices, pues es que su papá le va bien, pero tiene incluso más mérito la persona que desde una posición muy baja dentro de la cadena, se va a escuchar feo, pero la cadena alimenticia, digamos, de clase social, digamos. Sí, de un nivel socioeconómico bajo, pues asciende a un estatus de que lo escuchen. O sea, es más fácil que te escuchen si tú tienes recursos que cuando no tienes nada. Entonces eso atribuye a los dos también. O sea, un crecimiento orgánico y de verdad. Y sin redes sociales. Y sin redes sociales. Sin nada de, digamos, de marketing. Nada de eso. O trampa. Era todo boca a boca y creo que se les atribuye a los dos. Bien merecido. Y simplemente la gente quería ser como ellos y la gente veía en ellos
un ejemplo a seguir o un ejemplo de qué es lo que se debía de ser. Entonces, pienso que también en gran medida por eso lo seguía tanta gente, ambos. porque eran humildes y de alguna manera salieron de esa humildad y pudieron ser más, digamos, más, tener más estatus y no dependió de sus, Ingresos de sus, económicos. de sí, de sus recursos. Bueno, también tenemos otra similitud, que es que, bueno, ambos, pues sí son tomados como referencia de un ejemplo a seguir, digamos. Varios los han citado, pues a Jesucristo, ahora sí que no ocupó hacerle ninguna publicidad, y pues a Sócrates, Platón quería ser como su maestro, se inspiró mucho en su maestro para hacer todo lo que hizo. De hecho, buena parte de su obra fue enfocada en las enseñanzas de su maestro. También pues Antístenes fundó la filosofía cínica. Pues la estoica se originó de la cínica, pero pues en gran medida también es por Sócrates. Y pues la Academia de Platón, que fue una corriente filosófica creada por Platón en base a las enseñanzas de Sócrates. O sea, lo influenció demasiado Sócrates en ese tipo de cosas. Era digamos, una referencia. Entonces pasamos a un tema un poquito más doloroso, y es que ambos fueron condenados y ajusticiados, digamos, en cierto modo para la moral de esa época. Para mí fue muy injusta la manera en que lo hicieron. ¿De quién? ¿De Las Jesucristo? dos. Por eso los dos tenían en común ese tipo de cosas. A Sócrates lo acusaron de pervertir a los jóvenes, de ser una mala influencia, de adorar a muchos dioses, no nada más al dios de turno ¿De que ser tenían. politeísta? Sí, lo acusaron de ser politeísta, cuando en realidad él decía que un solo Dios, o sea, él no decía varios de esos, pero pues ahora sí que le tienen que inventar algo para tratar ¿La de ajusticiarlo. mitología tuvo algo que ver? No, bueno, en ese tiempo sí está muy arraigada la mitología en cuestiones griegas, que Zeus, que ¿cómo se llama? Que las musas, etc, etc. Sí, todos los dioses olímpicos. Entonces, y por ejemplo, pues obviamente gente que le tenía envidia a Sócrates, de que él sabía más, que el oráculo había dicho que él era el más sabio de todos los hombres. Hubo por lo menos 3 personas que se sabe que fueron los implicados, que fue Anito, Melito y Licón. Ellos 3 inventaron todo lo del juicio y Perdón. pues lo llevaron a muerte. Entonces la justicia votó a favor de que bebiera la cicuta, que viene siendo el veneno de aquella época. ¿A la qué? La cicuta, beber una cicuta. Haz de cuenta sí. que es como beber veneno. Y pues a Jesucristo, pues ya sabemos, ahora sí que no ocupo nuevamente hacerle todo publicidad. un hito, esa cruz. Entonces, a base de esto tienen otra similitud, que es que la muerte de ambos es filosofía. O sea, los dos pudieron haberse fugado y ninguno lo quiso hacer. Aceptaron su destino. Aceptaron su destino, digamos, o aceptaron a la justicia de aquel tiempo. Eso vuelve un poco al tema anterior del video, el estoicismo del hombre, del ser humano que acepta su destino. Y los dos creo que siguen esa directriz. Tanto Jesucristo aceptaba la voluntad de su Padre, que era el Todopoderoso o es, y Sócrates que aceptaba que él, pues al ser un humano, al ser un ser mortal, pues no podía resistirse, digamos, a todo lo que se le venía. O sea, no se puso histérico No. o a patalear o a quererse ocultar ni a andar como huyendo, me imagino. Y oportunidades también, le sobraron, sus mismos amigos le estaban planeando una fuga, digamos, pues igual Jesucristo. Jesucristo también. Sus discípulos, vámonos, y que, bueno, pues hay miles de historias de, bueno, no miles, pero una en específico que vi en algún momento en alguna película religiosa que pues querían que Jesucristo se fuera y todos lo iban a defender y daban la vida por él. Y al último, pues él sabía quién lo iba a traicionar y sabía cuál era su destino y lo aceptó
Y creo que eso es muy admirable para cualquier Y por persona. ejemplo, Sócrates, sus mismos discípulos trataron de que se fuera y él con toda tranquilidad dijo, yo acepto, Sí. yo voy a aceptar esto. Entonces ahí si te fijas son dos personajes muy similares. También otra cosa que de hecho acabas de mencionar también es que los dos aceptaron su muerte con toda tranquilidad. Ninguno se puso, como tú dices, histérico, ninguno se, digamos que se perturbó por eso, simplemente pues se despidieron, esa es otra similitud, se despidieron de sus discípulos, como debía de ser. Sócrates ahí en la cárcel, de hecho hasta se postergó su tiempo en el que estuvo en la cárcel, porque creo que se atravesaron fiestas santas ahí de Grecia, entonces fueron como días festivos donde no se hacían ese tipo de condenas a muerte. De hecho, Sócrates fue el primer filósofo condenado a muerte en Grecia, tengo entendido. Y pues los griegos se equivocaron. O sea, si los mismos griegos también dijeron, bueno, es el origen de nuestra gran civilización occidental, los griegos. Entonces, si los Así griegos se es. equivocan diciendo que Homero era un loco, el poeta Homero era un loco, y que Sócrates merecía la pena de muerte, pues, ¿qué se espera de nosotros? Ellos eran, digamos, el referente en cuanto a ser alguien sabio, alguien, bueno, una persona moderada, tranquila y todo. Y de hecho, es algo muy interesante ver cómo comparten más similitudes de las que pudiéramos imaginar. Ahora sí que es un tema que casi nadie toca, por lo mismo de que comparas, digamos, para gente Jesucristo está más arriba que Sócrates, entonces no los puedes comparar. Pero a mí sí me gusta hacer Creo que este son tipo de diferentes temas. épocas, ¿no? Muy cercanas, casi, como 400 años de Y diferencia. estamos definitivamente influenciados. Nosotros estamos aquí en México, en una cultura que fue, digamos, conquistada por gente cristiana, gente española, gente que tenía esta religión. Entonces, pues en este lado del charco, pues tenemos toda esta influencia occidental de Jesucristo. Y creo que Jesucristo vino a dar como el upgrade la actualización de lo que era ser un buen hombre, ¿no? Porque teníamos eso, pues que era Sócrates antes de Cristo, pero luego llegó Cristo Bueno, ahí y entra dio otra como polémica, ahora te digo. otra cara, digamos, de más actual, entre comillas, Entre porque ahorita comillas, ya, pues, no sé, no es que no estén vigentes, sino que hay mucha más información y ya no estamos tan atenidos a lo que la Biblia o, o el libro de Sócrates dicen. Ya tenemos muchos más referentes y hay mucho más contenido y tela de dónde cortar pues para forjarte una opinión con respecto a lo que la espiritualidad humana marca. Están los griegos, te puedes los ir a los romanos, budistas, te puedes los ir a egipcios los también. egipcios con tantas costumbres muy raras, te puedes ir a los Bueno, raras para aztecas. nosotros, Ajá, o sea, para ellos nosotros somos los raros. sí, pues digamos son culturas distintas, pero que al final del día tú puedes en estos tiempos conocer y tener la religión que tú desees y creer lo que tú creas y realmente pues ya no es nada más lo que te digan en la escuela, Lo que te impongan, lo digamos. que digan, ajá, Que sí, igual ahí entra otra polémica que es la propaganda, luego mediante la propaganda te pueden meter más ideas y todo, y ahí ya no eres tan libre como tú pensabas que eras. Pero bueno, volviendo acá al tema de Sócrates y de Jesucristo, tienen otra similitud, que es que los dos, bueno, la gente que los mató, digamos, se arrepintió tiempo después. que los despidió. Por ejemplo, sabemos que de Sócrates los romanos, los griegos, se arrepintieron tanto que cerraron los gimnasios y también cerraron los gimnasios y hasta le pusieron una estatua de bronce de Sócrates ahí. Entonces fue tanto su arrepentimiento que pues no podían como con esa culpa, no sé cómo denominarlo. Entonces eso de cerrar los gimnasios no era poca cosa tampoco. Y pues imagínate poner una estatua de Fue una bronce. especie de huelga o luto hacia la muerte, Yo cerrar. supongo que era como una especie como de luto, como de arrepentimiento de lo que habían hecho.
porque habían dejado ir o habían matado a una persona muy valiosa en este mundo que realmente nunca corrompió a los jóvenes, sino que puso a pensar a los jóvenes y puso a pensar a la gente sobre qué era, bueno, empezando con la invención de la moral. O sea, eso es algo muy importante para nuestros tiempos. Y no sé qué es, yo creo que es la base de nuestra sociedad actual, todo lo que las enseñanzas de Sócrates y la filosofía griega en general. Sí, estoy de acuerdo. Creo que ellos Y de tenían... Jesucristo, bueno, también dicen que se arrepintieron. Sí, sí, pues ahí está cuando pues resucita al tercer día y de alguna manera, pues cuando lo ven que resucita, pues todos dicen milagro, milagro y eso queda escrito y pues ahí los que lo crucificaron se dieron cuenta que sí era el Hijo de Dios o era el Mesías. Bueno, eso dice la Biblia. Sí, sí, ahora sí que de acuerdo a lo que A lo que, escribieron sobre... a lo que la Biblia, digamos, católica nos ha platicado. Entonces, otra última similitud ya para ir cerrando el tema, es que hasta nuestros días, a pesar de que ya pasaron más de 2000 años, se les sigue recordando como si ayer o como si todavía existieran todavía. O sea, están muy presentes, digamos, todavía en nosotros. Más que nada, Jesucristo, sobre Sí. todo porque conviene que, bueno, en cuestiones, se hizo una religión, que es el cristianismo, y en Sócrates es más como de nicho, digamos, para gente que estudia la filosofía o gente que le interesa reflexionar, pensar, pero la gente que sabe quién es lo recuerda mucho y lo recuerda como un gran ejemplo. Y o sea, tú empiezas a leer filosofía y te das cuenta que casi todos o muchos lo citan o lo están citando o lo ponen como ejemplo de qué es lo que hay que hacer. Entonces, para mí, a los dos los siguen recordando como si todavía vivieran en estos tiempos o como si apenas ayer hubieran muerto. Pues yo creo que más a Jesucristo. Bueno, al menos aquí en México es indudable que la religión de cajón aquí es el catolicismo, que, que contrario a otras corrientes de este mismo cristianismo, pues es la que involucra a la Virgen de Guadalupe aquí en México, a todos los santos, ahí tienes a San Judas, o sea, tiene varias, digamos, representantes aquí en México y es lo más fuerte porque pues tan solo en México la Catedral de la Virgen de Guadalupe, hablando pues como de poder, pues cuánta gente no se reúne ahí por simple fe en un solo lugar, solo para pues de alguna manera sentirse seguros o sentirse que están haciendo algo por cumplir con algún tipo de religión, no sé, o sea, a lo que me refiero es que aquí en México tenemos el catolicismo y pues nunca he visto que se reúnan miles de personas por Sócrates aquí en México. No. En caso contrario con el catolicismo, que pues hay gente que incluso pues se va flagelando en representación de la muerte de Jesucristo, o sea, cosas... Pues bueno, es que también ya después la Iglesia Católica le sacó provecho, bueno, los y romanos... creo que cinematográficamente también, ¿no? Pues o sea, todos, es una gran todos, historia, es una gran historia esa de Jesucristo. le han sacado provecho. Pero no, nunca he visto una película de Sócrates, en lo personal. Bueno, aquí en México no, pero sería cuestión de buscar en cuestiones griegas o romanas para Sí, ver si griegas y existe algo. romanas. Estoy seguro que sí tiene que haber algo. Pero pues para empezar aquí en México a mucha gente no le interesa la filosofía y esos temas. De Sí, hecho, no es muy popular. cada vez le están quitando más la filosofía y no debería, porque la filosofía te enseña a pensar, te enseña a reflexionar, te enseña a tomar mejores decisiones, te enseña a ser mejor. O sea, es un pilar fundamental de nuestra enseñanza que no se debe de quitar. Entonces la filosofía debe de continuar y se debe de promover a Platón, a Sócrates, incluso a Aristipo, o sea, hasta los personajes más banales, incluso Diógenes. El perro. Ese mero. Antístenes, o sea, hay grandes enseñanzas. Entonces lees tú una filosofía y dices, pues esto me parece bien.
esto no, y así como que ves cómo se contradicen y te pones a pensar y tienes luego un crecimiento en cuestiones de aprendizaje. Entonces, para allá debe de ir, siento que la enseñanza, pero tristemente, pues este sistema está programado para que no pienses y que solamente hagas tareas monótonas, que eso ya es otro tema. Estamos en una sociedad de miedo. Eso creo que el catolicismo es lo que promueve en cierto sentido a que tengas temor de Dios. Creo que es algo que no se habla, pero pues está muy presente desde que somos niños. Diosito te está viendo, pero creo que está mal enfocado. Está bien porque realmente yo sí creo en Dios y creo que siempre nos está viendo y que hay que enseñarle lo que su creación, que somos nosotros, es capaz de hacer. Entonces estoy completamente de acuerdo, pero creo que está mal enfocado a que te va a dar un castigo si haces, digamos, tomar una decisión que vaya en contra de la iglesia o De la moral. lo que la moral marca según los católicos. Y pues creo que es un tema bastante polémico el pues si tú entre más religioso seas, digamos, más lees la Biblia, más conocimiento tienes de pues de esos hechos bíblicos y, y de la vida de Jesucristo o del Antiguo Testamento, de todo, todos esos personajes que Dios contactó y de alguna manera nos dejaron una enseñanza. Entre más sepas de eso, creo que pues no te va a llevar como en esta sociedad, ascender en el estatus actual. Creo que, creo que ahora debes de ser un poquito más universal en tu forma de pensar, en tu forma de comunicarte, en tu forma de ver la vida. Creo que el que se estanca, digamos, yo Sócrates, digamos, yo estoy regido bajo las leyes y escritos que Sócrates dictaba. Pues creo que te vas a cerrar a muchas posibilidades de convivencia con mucha gente. Igual si eres un católico extremo, Fanático. ajá, que ay, no, es que él no es católico y no me junto con él. Creo que eso es cosa de el pasado y ahorita el mundo es global y creo que debemos de ir reflexionando que no es solamente nuestra religión, sino que existen miles y al fin y al cabo yo creo que Dios es el mismo para todos. Al final son filosofías de vida diferentes cada religión. Yo así lo veo. Entonces, el origen, fíjate, el origen de la moral es Sócrates. Entonces, Jesucristo, ¿qué es lo que enseñaba? La moral. Enseñaba la Pues moral a sus enseñaba la discípulos. palabra de su Pero el padre. origen de todo era la moral, que estaba bien y que estaba mal. Pues sí, Entonces, ¿y quién es el inventor de la moral? Sócrates. Entonces, ahí te puedo resumir que la gran influencia de Sócrates sigue en nuestros días. También, de hecho, no sé si sabías, pero la moral va evolucionando con cuestiones del tiempo. Por ejemplo, en los tiempos de Sócrates no era mal visto tener esclavos. Hasta Sócrates no lo veía mal eso de tener esclavos. pues creo que ahorita sigue habiendo esclavos. Sigue habiendo. Sigue habiendo esclavos, eso definitivamente, pero ya no se les llama como tal y también bueno, es que no, ya esclavo si era de plano, tú no tienes, eres un objeto. Pues bueno, en África siguen habiendo esclavos infantiles todavía, con el extraer litio. Bueno, sí hay esclavos, digamos, contemporáneos de nuestra época, pero ya no como los que No, conocimos, no, ya que es digamos, diferente. sí, tú tenías cierto estatus y ya tenías capacidad de adoptar 2, 3 esclavos y pues, prácticamente O estabas pagarle condenado a ser cero esclavo toda y tu vida. comprarlo, sí, y de alguna manera ganarte tu libertad con wow, que ese es otro tema, ¿eh? Es otro Sí. tema cómo la libertad ha ido en aumento. Bueno, ese es otro tema debatible. Yo creo que somos Aparente más libres libertad, que en ninguna época. ¿crees? Yo creo definitivamente que estos tiempos son los más prósperos y los más buenos para haber existido en el mundo.
la verdad, este es el mejor punto en la vida para mí. Para ti, Ese es otro ¿a ti te tema hubiera muy gustado debatible. vivir en la época de Sócrates? Pues, Sin higiene, no, sin pues mira, medicina. sería debatible. Tendríamos que analizar. A mí se me haría una buena época para existir los 60s, los 50s, ya época posguerra, donde había mejores oportunidades económicas, donde solamente uno trabajaba y se iban para arriba la O sea, tú familia. eres un melancólico de esa época. A mí No, la verdad es pues que no no me la agrada. romantizo, la verdad tiene Yo muchas creo que no. desventajas, pero la inflación no estaba a estos niveles que estamos ahorita. Pero bueno, ya cerrando con lo de Sócrates y Jesucristo, ¿alguna conclusión que tú quisieras exponer? Pues yo desde mi punto de vista, mi conclusión sería que pues fuéramos un poquito más universales en nuestra forma de ver la espiritualidad. Yo en lo personal, pues no sé si se vea, pero tengo tatuajes de budismo, tengo por acá una cruz de cristianismo, tengo por aquí una estrella de judaísmo y realmente no lo atribuyo a que yo tenga alguna religión en específico, sino que de cada religión he tomado un poco, incluso de Sócrates he pensado en yo representarlo, no a Sócrates, pero sí la cultura griega, se me hace impresionante eh, y sin duda que fueron una civilización muy importante en el transcurso del ser humano como especie y he pensado en tatuarme un pilar, una columna Mm, griega, dórica, hay varios estilos. un Justo por eso, tipo Partenón. ándale sí como una columna de cualquier Partenón, digamos, o estilo de arquitectura clásica. Eh, y como conclusión sería eso, creo que debemos de ir en ese sentido de simpatizar con nuestras madres. En lo personal, mi mamá es muy católica, con nuestros abuelos, que tienen también otra visión de eso, con nuestros hermanos pequeños, que tienen otra visión incluso de la vida, y con nosotros mismos que pues seamos mejores personas, que al fin y al cabo eso es lo que el objetivo tanto de Sócrates y de Jesucristo era a enseñar a los hombres a de alguna manera convivir y, En armonía. y en armonía y eso sería mi conclusión. Hay que reflexionar un poquito más sobre, en un caso de querer ser muy extremos en cuanto a alguna forma de pensar. Creo que siempre hay espacio a, a la duda para conocer nuevas posturas y creo que pues de eso va lo de lo contemporáneo. Ok, bueno, en mi parte yo puedo concluir que tanto Sócrates como Jesucristo fueron dos personajes muy importantes en esta época, dignos de ser recordados, líderes a seguir. La verdad, yo recomendaría a las personas leer más acerca de ellos dos. Ahora sí que es más probable que sepan más de Jesucristo porque tiene más difusión, es una religión y todo, pero entonces en ese caso implicarse un poquito más con Sócrates para ver todo el impacto que generó en cuestiones históricas, que de hecho la base de lo que tenemos es en gran medida las enseñanzas de Sócrates, o sea, generó una sinergia con la gente de aquellos tiempos y con las épocas contemporáneas para que después nacieran todas las ciencias, la química, etc., las matemáticas. También, pues, la clave es que se rodeó de gente ahora sí que muy capaz, empezando con Anaxágoras, con Arquelao, el inventor de la física, pues se rodeó de gente muy, muy capaz. Entonces, esa es la clave también de muchas cosas, rodearte de gente, digamos, a seguir. Entonces, imagínate tú y yo juntándonos con Jesucristo y con Sócrates, no, hombre, estaríamos en otro nivel. Sí, muy Aprenderíamos probablemente muchísimo. Yo estaría contento de ir a escuchar las enseñanzas de ambos, incluso hasta yo igual. trabajar menos para irme a escucharlos a ellos dos, porque la verdad es gente digna de admirar. Sí, Y son gente que marca épocas. entonces, ¿Algún ejemplo contemporáneo de, digamos, que esté al nivel?
¿Cómo te lo explico? Ay, creo Muy que ya. difícil. No, es No, que, ¿verdad? No, por no se ejemplo, hay me gente viene. que fue muy capaz, pero en cuestiones éticas y morales puede ser muy cuestionable. Sí, estoy de Entonces, acuerdo. O sea, no hay como gente que se a compare. ese nivel no. No, La verdad no encuentro yo a alguien. sí tendríamos que retroceder. Porque, por ejemplo, incluso el propio Platón, no se llevaba bien con Genofonte, que fue otro que escribió sobre Sócrates, y pues siempre lo omitía, y Genofonte lo mismo, lo omitía siempre a Platón. Entonces siempre como que, o había gente que Platón no le caía bien, entonces a veces lo omitía de sus diálogos, o se Y lo eran, atribuía a otra persona, y eran cosas chidas, y ¿no? eran cosas, sí, dignas de admirar. Entonces ya nomás porque me cae bien o no me cae bien no lo voy a escribir o no lo voy a mencionar. Entonces, es que esos líderes son muy difíciles de igualar. O sea, yo no Estoy de acuerdo. encuentro, bueno, a bote pronto yo no recuerdo alguno. A lo Sí, mejor los a mí islamistas igual. dirán que Mahoma, cosas así, pero yo a él no le he leído mucho, entonces me quedo con que no hay quien. Mahoma. Mahoma es Mahoma es el como profeta, contemporáneo de ellos, de es el Sócrates. profeta Sí, de sí, los sí, algo sé islámicos. de Mahoma, pero ese es otro tema. Sí, bueno, entonces aquí dejamos este tema muy interesante, nos alargamos más de lo que debíamos, pero pues la plática se puso buena. Entonces aquí le seguiremos creando contenido. Muchas gracias por su atención y esto fue Primos Jaramillo. Nos Que estén muy vemos. bien, que tengan Cuídense. una excelente noche. Adiós.